¿Qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a esta capacitación que estamos haciendo en fortalecimiento comunitario. Una capacitación que, si bien en un primer momento va a estar apuntada a la situación que estamos viviendo con el COVID-19 en todo el mundo, vamos a ir arribando progresivamente que esta capacitación va a ser útil para todo tipo de desastre o catástrofe que vivamos a futuro. ¿Por qué? Porque vamos a ir empezando a interiorizar el lenguaje del trauma, que es lo que nos acontece como ciudadanos, como sujetos, como instituciones, como gobiernos, frente al shock de lo inesperado. Entonces, vamos a comenzar a trabajar algunos conceptos. El primero es el concepto de desastre. El desastre viene del latín, que significa astro, que astro significa orden. ¿Qué ocurre? Hay un evento exterior que cambia su orden, algo inesperado. Eso es un desastre, algo que está pasando afuera para lo que no estábamos preparados. Luego se produce la catástrofe. ¿Qué es la catástrofe? La catástrofe es cuando ese desastre que está lejos, fíjense que en un primer momento el desastre fue en China, en Wuhan, después empezó a ser en Asia, de repente fue en Europa. El desastre es cuando, cuando esa catástrofe se transforma en algo más cercano. Entonces, lo que estaba en Asia empieza a llegar a América. Ahí estamos en el desastre. El tercer punto o el tercer momento es el derrumbe. ¿Qué es el derrumbe? Es cuando las defensas que tiene el yo, las defensas sociales que tenemos, que son nuestras instituciones, que arman ese urdimbre de significaciones que nos sostienen, se quiebran. Es cuando nos damos cuenta de que esto nos va a pasar a nosotros, de que nosotros somos vulnerables. Entonces, vamos a empezar con esto que decíamos recién. Primero hay una afuera, un desastre. Después una catástrofe, ya está cerca. La inundación ya llegó a la puerta de mi casa. El derrumbe, que lo vamos a tomar de Winnicott, es cuando nuestras defensas se quiebran. Y ahí pasa algo que es muy, muy importante. Es cuando entramos en shock. Hoy vamos a definir qué es el shock. ¿Para qué? Para poder pensar intervenciones que respeten la estructura del trauma. Porque el shock significa que la capacidad de procesamiento de la información que tenemos queda colapsada. Entonces quedamos inhibidos, quedamos congelados. Fíjense que la queja en general es que hay gobiernos, instituciones, poblaciones que dicen esto no está pasando, no pasa. Entonces como que se pierden los cuidados preventivos. Otras, en shock también, están con el psicoterror, encerrados, inmunodeprimidos. ¿Por qué? Porque quien transmite la información lo transmite desde un lenguaje que no funciona en el shock. Entonces, vamos a definir el shock. El shock es cuando nuestra capacidad de procesamiento del desastre, la catástrofe y el derrumbe está colapsado. El sistema de representaciones no puede dar cuenta. Vamos nosotros con lo que está pasando con el COVID-19. Tuvimos en el 2009 la gripe porcina, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Pasaron muchos años. Las representaciones de ese momento no nos sirven ahora. Entonces empezamos de nuevo. Nuestras instituciones, nuestras familias, nuestra sociedad está en shock. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Cómo se sale del shock? Se sale con la repetición, bueno, con la información. El problema que tenemos actualmente es que los sistemas de comunicación también están en shock. Por eso repiten la tragedia, repiten la cantidad de muertos. Fíjense que todo el tiempo sabemos más la gente que se muere, los infectados, que la gente que se recupera. Entonces, proponemos desde este abordaje que el sistema de comunicación
los sistemas de comunicaciones globales también están en shock. Por eso nos conectan con el déficit. El shock es muy complicado. ¿Por qué? Porque estamos en peligro de muerte. Como no tenemos la conciencia situacional, como no sabemos cómo defendernos, porque perdimos esas representaciones, estamos en franco riesgo. Como recién decía, puede ser la inhibición total o la euforia, ¿cierto? Encerrado en mi casa con miedo, inmunodeprimido, sin salir, o afuera no pasó nada. Voy al hospital a contagiarme de otras cosas. La peregrinación, que es el momento posterior al shock, es un peregrinaje. Es que uno empieza a darse cuenta de que no toda la información es real. Empieza a hacer sus propias conclusiones, sus propias recetas. Para eso es tan importante el fortalecimiento comunitario. ¿Por qué? Porque van a ser las instituciones las que van a ir traduciendo los mensajes de la ciencia y de los gobernantes. Ahí es donde vamos a trabajar nosotros. Primero, estamos haciendo un diagnóstico social, ver en qué etapa se encuentran nuestras instituciones, nuestras gobernaciones, los grupos que compartimos. Si está en shock, vamos a ver cómo trabajar con ellos. Si están peregrinando, también hay que pensar otras intervenciones. ¿Qué es la peregrinación? Es esa búsqueda para desestimar lo que se está diciendo. En realidad busco información para negar. Pero es una negación especial. En el shock tenemos negación. Esto no está pasando. No pasa. Esto es imposible que pase acá en Argentina, que un virus invisible. Lo arranco. En la peregrinación lo reniego. Lo acepto y lo niego a la vez. ¿Qué significa esto? Significa que vamos a estar buscando información contradictoria todo el tiempo. Si pensamos en los medios de comunicación pasa lo mismo. Por un lado están ligados al shock, al déficit constante, y por el otro lado nos hiperinforman. Repiten todo el tiempo lo mismo, repiten. Cada tanto aparece algo, entonces nuestra población queda bombardeada por un lenguaje verbal que llega un momento que los satura y se encierran o se ponen a buscar estas teorías conspirativas que todos conocemos. Entonces, estamos hablando cómo subjetivamente un desastre que es externo se internaliza y nos deja a nosotros en ese franco derrumbe que es el shock. Vamos a ir trabajando cómo se trabaja, no cómo se trabaja, sino cómo se desenmaraña esta posición de shock. Nos tomamos un minuto para pensar estos conceptos y continuamos. Bueno, ahora vamos a pensar las sensaciones y emociones que surgen a partir de cada uno de estos momentos que vamos indicando. En el momento externo, en el momento del desastre, las sensaciones institucionales, gubernamentales, personales, familiares, es de asombro. Mirá lo que está pasando, algo afuera, me asombra, cómo en China están comiendo murciélagos, ¿sí? Es el asombro. En la catástrofe comienza el miedo. Epa, ¿qué pasa con esto que está cada vez más cerca? ¿Qué pasa que está pasando en Italia, en Francia, en España? Empieza a aparecer el psicoterror. Pero no es un psicoterror negativo, porque pone las defensas en alerta. Nos prepara frente a lo que puede venir. En el colapso, esas defensas, esas alertas que estaban predispuestas, que predisponen a todo el organismo, al grupo, a las instituciones, al país, quedan colapsados. Ya llegó, ya está acá, no sé qué hacer. No tengo un sistema de salud, que vendría a ser los glóbulos blancos, si lo tomamos como una metáfora, que pueda detener esa infección que viene de afuera. Entonces, el psicoterror, el miedo, ya se transformó en ¿qué? En incertidumbre, en pánico, en temor al otro. Ya el contagio
es un contagio casi mágico porque no sabemos cómo se tramita. Y este bombardeo constante de información, cuando una persona está en shock o en peregrinación, que la función del lenguaje está aplastada, se colapsa porque no tiene cómo organizar esa información. Por eso es tan importante la función de ustedes y por eso esta capacitación. Y este es un poco el final y el eje de esta capacitación. ¿Por qué? Lo que proponemos es que frente al shock, frente al derrumbe de estas defensas sociales e individuales, tiene que haber traductores, tiene que haber gente que traduzcan el lenguaje científico al lenguaje del trauma. Son dos lenguajes distintos. Uno es un lenguaje verbal, un lenguaje con palabras complejas. El otro es el lenguaje de las dimensiones que quedan afectadas a partir del impacto de lo disruptivo. ¿Qué dimensiones se afectan? 4 dimensiones que la vamos a trabajar desde Thomas Salmon. Thomas Salmon fue un psiquiatra que vivió en la Primera Guerra Mundial y después trabajó en la Segunda Guerra Mundial con aquellos afectados por los bombardeos, por la guerra misma, tanto civiles como militares. Y él empieza a decir que el shock de lo inesperado genera efectos en el lenguaje y en el cuerpo que requieren de intervenciones distintas. Thomas Salmon, que muere joven a los 51 años por un accidente, por un naufragio, deja la base de esta psicología de guerra, de estas intervenciones o de esta psiquiatría de batalla. Él lo que dice es que el médico psiquiatra, el psicólogo, tiene que estar donde se escucha la bomba, tiene que estar cerca de donde se produjo el derrumbe. Fíjense qué cambio de paradigma, el hospital lejos para proteger, no, el hospital tiene que estar cerca. ¿Por qué? Porque esa gente que se salvaba de los bombardeos, de la guerra, se sentía culpable cuando estaba a salvo, porque nadie hablaba su lenguaje, nadie sabía que estaba afectado en estos 4 principios que voy a hablar ahora, y volvían al frente y quedaban expuestos. Por esto que decíamos recién, pierden las defensas. Estas 4 dimensiones que se afectan en todo shock traumático, que es un accidente de auto, un accidente de avión, una guerra, una pandemia como la que vivimos, la discapacidad, de donde nosotros sacamos estos conceptos, se afectan 4 dimensiones principalmente. La primera es la proximidad. La proximidad tiene que ver con los rituales que tenemos nosotros para manejarnos con el otro. Son rituales que marcan las distancias sociales con uno y con el otro. Yo sé que hoy tengo que mirar la cámara, tengo que tratar de que ustedes entiendan. Ahora que lo digo, pienso que tengo que hablar más despacio, que estoy un poco apurado por los nervios que tengo para que esto salga bien. Esas son representaciones que yo tengo para conectarme con ustedes. ¿Quiénes son ustedes? No sé, pero estos rituales me permiten construir un otro, que es lo primero que se pierde frente al shock, el otro semejante, el otro de carne y hueso. Yo tengo miedo que mi propio médico o que el médico de la posta sanitaria me contagie. Y también se pierde el otro simbólico. No creo en el Estado, no creo en lo que me dice el presidente, no creo en lo que me dice el laboratorio. Descreo. ¿Por qué? Porque perdí esas representaciones. Fíjense qué catástrofe termina en fe. Perdemos la fe, perdemos la confianza. Entonces, como no nos sabemos manejar en estas situaciones, perdemos esta interrelación. Por eso muchas de nuestras instituciones a nivel mundial quedaron encerradas, quedaron trabajando virtualmente o sin trabajar, tanto económicas como legales, como también las que tienen que ver con la salud. ¿Qué ocurrió con esto? Nos encontramos que hay mucha gente con patologías mentales,
con patologías que tienen que ver con perversiones, con enfermedades tales como la diabetes, enfermedades crónicas, distintas patologías que la gente por miedo no las trata y no hay instituciones que vayan a buscar a esa gente. ¿Por qué? Porque estamos todos en shock, porque perdemos esa proximidad. Se dan cuenta que recién ahora estamos empezando a acostumbrarnos a manejarnos por videollamada o por otros sistemas de comunicación. ¿Por qué? Porque estamos armando representaciones nuevas de cómo manejar estas distancias. La segunda dimensión que se afecta en un trauma es la dimensión del tiempo. La primera es la distancia, después es el tiempo, la urgencia. Entramos en urgencia catastrófica. Salmon habla de inmediatez. O no pasa nada o está pasando todo el tiempo. Entonces vamos a tener gente que está inhibida, ¿sí?, aterrada en la casa, sola, sin poder moverse, porque le está pasando todo esto todo el tiempo, y gente que no pasó nada, que sale y se expone a peligros y expone a los demás. Entonces, tenemos alguien que nos va a convocar desde, bueno, no pasó nada, o alguien que, ayúdenme, estoy acá, necesito todo, me falta todo. La tercera dimensión que se afecta frente a lo traumático es la expectancia. Término que no se traduce porque es como una mezcla en inglés de esperanza y espera. Uno pierde la esperanza, pero que hay un momento que parece que nos fuéramos a morir todos. Y acá aparecen las fantasías del fin del mundo. Están todos diciendo que nunca va a volver a ser la realidad como era. No sabemos cómo va a ser dentro de 10 años lo que pasa en los colegios. Hay una catástrofe organizada, una psicoparanoia, un terror. No abrazamos a nuestros padres para no contagiarlos. Perfecto, pero cuando se cae en la expectancia, es como que nunca más lo vamos a abrazar. Se pierde entonces esperar los progresos positivos. Eso es la expectancia. Y el tercer punto, que no es el más importante, pero es el central, no es el más importante porque en realidad todos son importantes, estas cuatro dimensiones, es el de la simplicidad. Cuando uno está en shock o en peregrinación, los lenguajes académicos, los lenguajes floridos no sirven. ¿Por qué? ¿Qué te dice alguien que está en shock o en peregrinación? Tengo los oídos tapados. Siento que camino entre nubes, no entiendo lo que me decís, movía la boca simplemente. Esto es el shock. ¿Cómo es el lenguaje que se debe hablar entonces? Tiene que ser un lenguaje simple, directivo, y un lenguaje que tiene que ser transmitido por ustedes, por los agentes sociales en proximidad. Por eso, lo importante es que ustedes traduzcan a sus lenguajes, a sus prácticas, a sus comodidades estos conceptos. Nosotros los vamos a ir orientando en coordenadas para que ustedes puedan reactivar las instituciones, reactivar los encuentros, pero entendiendo que en el shock y en la peregrinación tenemos lógicas distintas que a los tiempos de paz. Hacemos otro ratito y continuamos. Bueno, un poquito más en confianza, por lo menos yo un poquito más relajado ahora. Les quería transmitir como algunas puntualizaciones de esto que vengo desarrollando y también comentarles que no se preocupen porque estos conceptos se van a ir desarrollando tanto con Carolina como con Patricia. En esta primera aproximación lo que quiero que se lleven es como, entonces, entender que hay un desastre externo, una catástrofe que se acerca a nosotros y un derrumbe que nos provoca a nosotros ciertas sensaciones, tanto individuales como grupales. Estas las podríamos dividir como en dos columnas. Por un lado, las que tienen que ver con la depresión y por otro lado, con la que tienen que ver con la manía. En la depresión tenemos el terror, el pánico,
el miedo constante a la muerte, al derrumbe, las cuestiones fóbicas, estamos fóbicos, estamos con miedo de estar en contacto con el otro. En el lado de la manía vamos a estar con sentimientos opuestos, tenemos certezas, claridades, sabemos quién es el enemigo, dónde está, qué hacer. Y ahí aparece el enojo, la bronca, por qué estamos encerrados, quiénes nos gobiernan. Entonces, en estos dos extremos tenemos que ubicar nuestras intervenciones comunitarias. Porque todos sabemos que los extremos no nos dejan en ningún lado, sino que tenemos que buscar como estos medios. Y también nos permite desenojarnos con aquellos que están con las teorías conspirativas o con aquellos que no se cuidan, porque los entendemos como tiempos lógicos y no como cuestiones personales. Se dan cuenta que hay una posición totalmente distinta. Es que la información no pudo ser procesada. Por eso es tan importante el trabajo de ustedes desde estos 4 principios. Ahora, ustedes me dirán, Diego, pero ¿cómo trabajamos el principio de proximidad si no podemos tocar al otro? Bueno, de eso se va a tratar todo este trabajo. Por eso nosotros trabajamos con ustedes y no directamente con la población. Nosotros trabajamos directamente con ustedes porque nos conocen. O conocen a Carolina, o a Patricia, o a mí. Entonces ya hay una confianza, ya está instalado ese otro. Ustedes nos conocen de otras batallas, de la batalla con la discapacidad y el sistema de salud. Entonces hay un otro que ya estuvo frente a una situación de derrumbe. Ese otro lo van a hacer ustedes frente a esta comunidad, frente a estas instituciones que los rodean a ustedes. Ahí va a estar la proximidad. Entonces, vamos a capitalizar ¿qué? La historia previa que tenemos nosotros, por un lado. Con el tiempo va a ser esto, la intervención con esta gente que está en urgencia catastrófica o inhibida, en estado de manía reparatoria o destructora porque está todo mal o está congelada. Con respecto a la esperanza, que es la expectancia, vamos a trabajar desde lo más sencillo. Hoy me cambié para estar frente a ustedes. Vine aquí, me preparé para estar. Ya esto que me dice, que yo quiero vivir, que me interesa hablar con ustedes. Esto es una intervención que en la catástrofe uno pierde de vista. ¿Cuál es? Que uno se preocupa por el otro, que uno está preparado para estar con el otro, quiere que viva el otro. Le mando un WhatsApp, un mensaje, me conecto con la radio del pueblo, hablo con los efectores municipales, armo tramas. La simplicidad va a ser ese lenguaje asertivo, directo, claro y gestual. Es un lenguaje que tiene que ver con el gesto. Pero ¿qué pasa? Para que mis gestos sean reconocidos por el otro, ustedes me tienen que conocer. Por eso, como decía, las intervenciones tienen que ser con ese contacto previo que se dio. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esta capacitación? Vamos a frenar la cascada de desarme de instituciones, de desarme de subjetividades. Bueno, ya despidiéndonos entonces, quería como resaltar por último que nuestra idea es entonces reconstruir ese otro que se pierde frente al shock y la peregrinación, ese otro que necesita otro tipo de intervenciones desde estos 4 principios que fuimos explicando de Thomas Salmon: proximidad, inmediatez, expectancia y simplicidad, para reconstituir ese otro, esa desolación, esa sensación de no futuro, de no tiempo y de no pasado, porque se olvidan las experiencias que hemos aprendido o lo que se aprendió en el mundo con respecto a esta crisis. Como decíamos al comienzo, entonces, esta capacitación que vamos a ir ampliando con Carolina y con Patricia nos va a ir dando herramientas para poder intervenir en comunidad.
intervenir desde un lenguaje simple, claro y que capitalice ese otro que es el que se pierde frente al shock. Bueno, gracias y nos volveremos a encontrar.